Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda continúa hablando de cómo nuestro país enfrenta los duros efectos del bloqueo estadounidense contra nuestro pueblo y especialmente desde el pasado 29 de enero con la orden ejecutiva del presidente Trump que prohíbe la venta por otros países de combustibles y derivados a nuestra nación. Hoy vamos a hablar de un sector muy sensible, ese que decide la vida de los cubanos, la salud pública y de los efectos que está teniendo en nuestro sistema de salud este bloqueo y de las acciones que el propio sistema pues busca para enfrentar ese desafío. Estaremos hablando esta tarde en nuestro programa y tengo el placer de que me estén acompañando el doctor Julio Guerra Izquierdo, viceministro de Salud Pública, que atiende la atención de salud en nuestro país y que, bueno, lo conocemos, fue el jefe de la Brigada Médica en Turín en medio de la pandemia, además fue director de salud en Santiago de Cuba, además otras responsabilidades que ha tenido en el sistema de salud público cubano. También me acompaña en esta tarde la doctora Eliobani Betancourt Plaza, directora del Hospital Calixto García de la capital, una de nuestras más antiguas instituciones de salud y además todo un complejo de salud en la capital, de cómo están funcionando en medio de estas circunstancias. Estaremos hablando con ella más adelante. También me acompaña un entrañable amigo, el doctor Eugenio Selman Hussein Sosa, director del Cardiocentro Pediátrico William Soler, una institución de vanguardia de nuestro país con la sensibilidad que significa atender las cardiopatías de nuestros niños. Y también está con nosotros la doctora Yamile García Villar, directora del Instituto de Nefrología, una de las enfermedades también que a los cubanos en particular pues nos causa mucha sensibilidad y para el que hay, por supuesto, dentro de nuestro sistema de salud una atención particular. Con ellos estaremos conversando esta tarde, acercándonos a lo que significa el día a día de enfrentarse al desafío de salvar la vida de los cubanos en medio del intento de quitárnoslas por parte del imperio estadounidense. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Y antes de entrar en el importante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. El diario mexicano La Jornada, uno de los más importantes diarios de nuestra región, ha publicado hoy una entrevista de Luis Hernández, uno de sus más destacados articulistas y jefe de su página editorial, al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en que ha hablado de diversos temas y especialmente cierra esta entrevista con las relaciones entre Cuba y México. Con un fragmento de esa entrevista, pues iniciamos con nuestra sección La Noticia del Día. Hay un hecho muy importante. Cuando Martí vivió en México y tenía solo 22 años, presentó al público mexicano una obra que tenía como título Amor con amor se paga. Yo creo que ahí, en esa frase, en el título de esa obra, está la esencia de nuestra entrañable relación. Por lo tanto, para México, para el pueblo mexicano, para el gobierno mexicano, toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y todo nuestro compromiso. Y en particular para Claudia, la presidenta mexicana que ha demostrado una firmeza de convicciones, una firmeza de principios, una valentía y una gallardía que quisiera expresar que México y la presidenta de México no tienen idea de cuántas cubanas y cuántos cubanos quisieran agradecerle personalmente a su presidenta todo lo que ha hecho por Cuba en estos tiempos. Y nosotros sentimos un respeto tremendo y una admiración tremenda por ella y, por supuesto, por tu pueblo. Gracias, México. 1000 veces gracias por ser y por estar siempre al lado de Cuba en los momentos más difíciles de nuestra nación.
Bueno, así decía el presidente Díaz-Canel en esta entrevista de la jornada, que ha tenido amplia difusión en la jornada de hoy. Está disponible también en nuestra página web Cuba Debate, y que la jornada tituló esta entrevista como "No poder doblegar a Cuba es el acto más fallido de Estados Unidos". Palabras del presidente cubano en esta entrevista. Por cierto, hoy también era noticia la llegada de un nuevo barco de ayuda humanitaria por parte del gobierno de México a nuestro país, y que será, por supuesto, también descargado y distribuido en las próximas horas para la población cubana. Es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. Hablemos de los impactos del bloqueo en nuestra salud pública y la manera en que todo el sistema se cohesiona para enfrentarlo. El incremento de los casos graves y críticos fue el principal reto que afrontó la unidad de cuidados intensivos el pasado año. Y aunque esa situación se ha revertido en los 2 primeros meses de 2026, este escenario de la asistencia pediátrica cienfueguera, al igual que sus similares en el país, no dejan de estar vulnerables ante la economía de guerra que impacta al sector. Nos hemos visto limitados en el acceso a antibióticos de amplio espectro y otros medicamentos necesarios para el tratamiento de los pacientes críticos. También en la obtención de insumos médicos para, como por ejemplo, catéteres venosos centrales, para la monitorización hemodinámica invasiva, tener acceso a equipos de ecografía con Doppler, que también son muy necesarios para la toma de decisiones en un paciente crítico en una unidad de cuidados intensivos. También hemos tenido limitación al caso de acceder a ventiladores mecánicos más modernos que nos den opciones de tratamiento en modalidades ventilatorias que se utilizan hoy. Se nos complejiza, sobre todo cuando tenemos que adquirir algún medicamentos específicos que son vitales para nuestros niños, pero aún y cuando yo creo que el sentido de pertenencia y compromiso que tienen los trabajadores del sector ha hecho posible que esto no les falte a ningún niño, por supuesto en conjunto con el Sistema Nacional de Salud. Numerosos desafíos asume en la cotidianidad este gremio, que tiene a su cargo preservar lo más valioso del ser humano, aún con las limitaciones externas que impone el gobierno norteamericano. Desde Cienfuegos, Yariel Castillo y Mayelín del Sol, Canal Cubano de Noticias. Bueno, es la atención pediátrica en Cienfuegos como lo puede ser cualquier sector de nuestra salud pública cubana. Pero acerquémonos a esos efectos que el bloqueo está teniendo en nuestro sistema de salud. Y para entenderlo mejor, doctor Julio, me gustaría comenzar situándonos en nuestro sistema, su extensión, su complejidad, cómo está constituido hoy el sistema de salud pública cubano. Muchas gracias, Randy, a ti, a los televidentes y radioyentes, y sobre todo especialmente por la invitación en este momento a la mesa redonda. Bueno, en Cuba la salud es un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad del Estado. Eso incluso está refrendado en nuestra Constitución, en el artículo 46. Significa que todos tenemos derecho a la salud y a estar protegidos, y nuestro Estado protege precisamente esto. Por supuesto, esto también tiene su expresión en nuestra ley de salud, podríamos decir reciente ley de salud, que salió recientemente en Gaceta, la ley 165 del año 2023, que también apoya esto que hemos estado comentando. Cuba tiene un sistema único de salud, accesible, gratuito, universal. Este sistema, que también es público, se caracteriza por tener una unión, yo creo que decir que una integración docente, asistencial, investigativa, es decir, tanto la formación como también la investigación, y está compuesta por una red de servicios de salud que se divide en 3 niveles de atención. Un nivel primario, que es conocido por nuestro pueblo, que es esa atención primaria de salud, compuesta en toda la extensión de nuestro territorio por 10.541 consultorios de médicos de la familia. Esto también soportado por 451 policlínicos, y aquí se atiende la mayor cantidad de afecciones de salud de nuestro pueblo. Después tenemos un segundo nivel de atención, que podríamos decir que son los hospitales. Son 149 hospitales de diferentes niveles, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que atienden aquellas afecciones que no tienen un nivel de solución en la atención primaria
Y hay un tercer nivel que está compuesto por los institutos de investigación. Son 12 institutos de especialidades también clave y de otras que dan solución a nuestro pueblo, aquellas que no pueden ser evidentemente solucionadas en la atención primaria y secundaria de salud. Hay que decir que, como un dato importante, todos los costos de la salud pública son asumidos por el Estado, son asumidos por nuestro gobierno. Y lo más importante en este sentido es la vida de nuestro pueblo y la vida de los pacientes. Un complejo sistema que abarca todo el país de un extremo al otro y que tiene esa premisa, por supuesto, la atención a cada ciudadano cubano. Pero ¿cómo hacerlo en medio de un bloqueo de 60 años de bloqueo contra nuestra nación? ¿Cuáles han sido los impactos más importantes que ese bloqueo tiene en la atención de salud a nuestro pueblo, doctor? Y sobre todo lo que ha pasado en estos últimos 2 meses después de la orden ejecutiva del presidente estadounidense. Yo creo que hay que decir que el bloqueo de los Estados Unidos hacia el sector de la salud es real y es permanente. Incluso desde que surgieron las primeras medidas con el recrudecimiento de las 243 y recientemente, que después vamos a explicar sobre eso, y que evidentemente afecta la atención médica que siempre ha sido garantizada a todo nuestro pueblo. Bueno, a veces cuando se habla de bloqueo y el impacto en la salud, las personas quizás se preguntan, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es? Podríamos poner algunos ejemplos, y yo creo que en primer lugar podríamos decir la cancelación de contratos o la negativa de las navieras de transportar cargas a Cuba, y esas cargas pueden ser y han sido medicamentos e insumos necesarios para nuestro sistema de salud. Podríamos poner otro ejemplo que se ponía incluso en lo que se proyectaba, la imposibilidad de adquirir productos con tecnologías que tengan más de un 10% de tecnología norteamericana. Y sabemos que producen buenos equipos médicos, y que a veces se le imposibilita a nuestro país poder adquirir en un mercado tan cercano y tenemos que ir a un segundo o un tercer país para poder adquirirlo. Y otras veces nos ha pasado que hemos comprado productos europeos y después esa compañía la compra una compañía norteamericana y ya no nos se vende deja ni los gastables ni las piezas de repuesto. Así nos ha pasado incluso con gasómetros, por ejemplo, en nuestro país. Junto a esto también el aumento de los costos y la persecución de nuestras fuentes de ingresos, que eso sin duda ha dificultado gravemente la adquisición de estos insumos esenciales para nuestro país. Yo creo que ello no solo perjudica la atención básica a nuestro pueblo, sino también que genera un desgaste en nuestro personal médico y de la salud, y por supuesto las instituciones, la familia, e impacta de manera directa en los servicios fundamentales que hoy ya son realmente limitados. Si habláramos en daños, en poder cuantificar los daños, podemos decir que en los años de bloqueo ha habido una afectación acumulada de más de 4.183 millones de dólares. Y estoy hablando solo en el sector de la salud, para que imaginen cuánto significa en eso no tener ese dinero para poder adquirir los recursos que necesitamos. Si lo dejáramos al último año, hasta el año 2025, son más de 288 millones de dólares. El sector de la salud sin duda es uno de los más afectados. Y esto se refleja, por ejemplo, en el cuadro básico de medicamentos de Cuba, un cuadro que ya está afectado y que producto del bloqueo hay un número importante de medicamentos en falta y se ve tanto en nuestras farmacias como en nuestras instituciones. Podríamos poner 3 ejemplos más claros aún para que nuestra población y los que nos están escuchando y viendo entiendan. Podríamos decir que 25 días de bloqueo equivalen al financiamiento requerido para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos de Cuba durante un año. Y estamos hablando de más de 339 millones de dólares aproximadamente. Pero vamos más, 9 días de bloqueo equivalen al financiamiento requerido para importar el material gastable médico, estoy hablando de jeringuillas, gasas, agujas, suturas, catéteres, equipos de suero, y los reactivos necesarios para el sistema de salud durante un año. Estaríamos hablando de aproximadamente 129 millones de dólares. Y 21 horas de bloqueo equivalen al costo de la adquisición de la insulina necesaria para nuestros pacientes diabéticos, que sería la demanda del país por un año,
y estamos hablando de tan solo 12 millones de dólares. Esto significa, y resumo, que la afectación del bloqueo a la salud es palpable y es objetivo. Que uno puede decirlo en números, y ya el número suena duro. Lo que pasa es que a lo mejor uno puede decir no hay dinero para un tornillo, y bueno, o no hay dinero para una producción industrial, y bueno, pero cuando no hay dinero para salvar la vida, es bien difícil, cuando no se dispone de los medicamentos, de los recursos, simplemente porque una nación no le da el deseo y bloquea no solo el acceso a los medicamentos de esa nación, que de por sí ya es importante, sino que bloquea el acceso de Cuba a productos en otras naciones del mundo. Pero de enero para acá eso ha ido a peor, porque evidentemente ya no se trata solo de lo que atañe directamente al sistema de salud, sino que tiene mucho que ver con la energía, cuánto significa para una institución de salud trabajar sin la energía necesaria y además tener todo el andamiaje del transporte y lo que va por detrás para el sistema de salud y en esas circunstancias atender a nuestro pueblo. El hecho de no tener combustibles y no tener energía eléctrica evidentemente impacta directamente las instituciones de salud y que ha estado caracterizada en estos primeros meses del año por el desabastecimiento de combustible. Para eso el sistema de salud ha establecido un grupo de prioridades para tratar de garantizar la salud a todo nuestro pueblo. Como primera prioridad es la garantía de la atención a salud a todo el pueblo en todos los niveles del sistema de salud. Y hay que decir que, bueno, además de ser una indicación, ha sido también un trabajo arduo de nuestros médicos, enfermeras y nuestras instituciones para no cerrar una consulta, para no cerrar una sala, para no inhabilitar una cama de ingreso a los pacientes. Hay una prioridad importante que es la atención al programa materno-infantil, que en Cuba es muy sensible, es nuestra responsabilidad y sabemos lo que significa para la madre, para el niño y para la familia. De igual manera hemos mantenido la vigilancia y el control de los eventos epidemiológicos. Todos sabemos las dificultades que tuvimos durante el año 2025 con los pacientes afectados por arbovirosis. Hemos mantenido también ese seguimiento para tratar de que este año no tengamos complicaciones parecidas. La atención a las urgencias y emergencias médicas y significar aquí, y aún aparte, algunos grupos de pacientes específicos, como son los pacientes oncológicos y los pacientes con tratamiento sustitutivo renal en hemodiálisis. El Estado invierte y costea estos tratamientos. Hay pacientes que tienen que trasladarse desde su casa a las instituciones de salud para recibir este tratamiento. Se ha hecho un esfuerzo inmenso por garantizar donde no ha podido ser, se han hospitalizado al paciente, pero ninguno ha dejado de recibir el tratamiento que sabemos que significa no tener el tratamiento, significa también su vida. Y son miles en el país. Así mismo. De igual manera, bueno, una de las prioridades ha sido el uso adecuado de los recursos que tenemos. Hablo de los medicamentos del cuadro básico, de los gastables, y con esto se han establecido diferentes prioridades en los niveles de atención. Hemos tratado en lo posible de incrementar el uso de la medicina natural y tradicional en nuestras instituciones de salud y en nuestro pueblo, y sabemos que hay en algunos territorios que esto se utiliza bien y tiene un efecto favorable en nuestra población. Y de manera general hemos adoptado un grupo de medidas adaptadas al contexto para tratar de evitar hechos en este sentido extraordinarios. Hay otras acciones que se han realizado y yo, bueno, quisiera reconocer algunas. Primero, la reorganización de los servicios de salud que se han realizado en todo el país, adaptado al nuevo contexto de déficit de energía eléctrica. Hemos tenido, como bueno nuestro pueblo sabe, desconexiones del sistema electroenergético nacional. La garantía de lo posible se ha también tratado de ajustar el transporte de nuestros trabajadores a las instituciones de salud. Se ha hecho con algunos trabajadores en La Habana y también se ha hecho con algunos trabajadores en algunos territorios, en algunas provincias, sobre todo aquellos especialistas médicos y enfermeras que trabajan en hospitales provinciales y viven en municipios alejados de la capital. Hemos trabajado con mucha ayuda de varias personas en el cambio de matriz energética en nuestras instituciones de salud. Hablo de la instalación de paneles solares en nuestras instituciones de salud, que muchos han tenido un gran impacto.
Hasta este momento se han instalado en 282 policlínicos, en 78 hogares de ancianos, en 97 hogares maternos, en 74 casas de abuelos y en 15 hospitales para poder garantizar esa atención de urgencia cuando falte el fluido eléctrico. Usted decía, ahí han participado mucho el gobierno con todo lo que ha ido poniendo, pero hay MIPYMES, hay trabajadores tabacaleros, o sea, campesinos del sector tabacalero, y la solidaridad también. Claro, ahí por supuesto, Randy, destacar, bueno, primero el acompañamiento del partido y del gobierno. Todos han visto, bueno, nuestro presidente, que fue, bueno, uno de los primeros que informó a nuestro pueblo el cambio de materia energética de instituciones sensibles de la salud en nuestro país, el apoyo de empresas del Estado en algunas provincias en el cambio de esta materia energética, formas de gestión no estatal. Tenemos que hablar también de algunos países, hemos recibido donación y de organizaciones internacionales. Las donaciones también al sector por amigos de Cuba. Recientemente vimos las imágenes del convoy europeo que estuvieron por acá y donaron medicamentos, insumos y gastables para algunos hospitales de nuestra capital. Es decir, que en medio de la situación compleja han estado en la primera línea de combate nuestros trabajadores. Nosotros tenemos que decir que la desconexión que hemos tenido del sistema electroenergético nacional se nos han apagado instituciones de salud, incluso hospitales, ya sea por problemas técnicos o por la generación eléctrica, pero que se han restablecido nuevamente y en medio de estas situaciones no hemos tenido que lamentar ningún fallecido por esta causa. De eso quiero que me hable, porque usted creo que andaba por la Mejera el día de la desconexión, pero vamos a ver antes, ya que hablaba de la solidaridad, la muestra de solidaridad concreta allí en el Hospital La Mejera, porque hace unos días pusimos lo que pasó en el Hospital González Coro, lo fue también en instituciones científicas, pero en el Hospital La Mejera, pues el convoy de solidaridad llegó también a llevar su ayuda. Por cierto que estábamos leyendo informaciones, ojalá sea así, que el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos estaba diciendo que están localizados los 2 veleros del convoy que estaban desaparecidos en el mar Caribe. Ojalá sea esa la noticia y seguiremos, por supuesto, esa información. Pero veamos este material para hablar con el doctor Julio de lo que pasó en La Mejera. Contamos con 3 unidades de cuidado intensivo, una en el 5º piso que está sobre todo para la materna crítica, independientemente de otras patologías que ve. La unidad de terapia que está en el 8, sobre todo para los pacientes post-quirúrgicos que se complican, y una en el piso 23, que es la que atiende el cardiocentro, o sea, todo lo que es para procederes de complicaciones cardiológicas y los pacientes que se operan. Son las 3 unidades que tenemos intensivas. Nosotros dentro, los hospitales no están cerrados, todos están funcionando, lo que están adecuados a las nuevas condiciones, priorizando lo que es indispensable. Entonces se ha dado especial prioridad a la atención materna infantil, ¿verdad? A las operaciones de cáncer, a las urgencias que nos puede esperar. El transporte está difícil y el personal llega con trabajo y precisamente se ajusta en el hospital cuando tenemos personas con dificultades para llegar y nos auxiliamos de las que viven más cerca, de los que tienen menos dificultades para llegar. Yo, por ejemplo, trabajo todos los días, no tengo ese problema para llegar porque voy y vengo caminando. Y si un personal mío no puede llegar en el momento, no puede llegar temprano, yo estoy aquí. Bueno, la ayuda solidaria a Cuba que viene de diversas partes del mundo. Me decía el doctor Julio, bueno, algunos de los que están ahí son de los que en Turín también pues nos acogieron y nos dieron solidaridad, la Brigada Médica Cubana que estuvo allí. Por cierto, hoy hay médicos cubanos en Italia y a pesar de las presiones del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades locales que han recibido esos médicos están satisfechos y quieren que continúe esa colaboración, doctor.
nuestro reconocimiento también a los médicos, a los trabajadores de la salud que acaban de regresar de Jamaica después de cumplir honrosamente su misión en ese país caribeño. Cuando estaba la caída del CEN y usted hablaba de lo que significa para una institución de salud estar en medio de esas circunstancias, algunos amigos sacaban la información de que habían muerto 19 pacientes en el hospital Amejera en medio de las apagones y que era consecuencia directa del bloqueo. Otros enemigos decían lo mismo, pero como tratando de demostrar que esto era un estado fallido, que no podía garantizar la salud de su pueblo. Realmente, ¿qué pasó en el Amejera? ¿Cómo se enfrentó? Porque me decía usted que estaba allí precisamente en el momento en que, recibiendo precisamente a los solidarios, ¿no? En el momento en que ocurre la desconexión. ¿Cómo fue y cómo se enfrenta en un hospital un desafío como este? Bueno, aquí tenemos 3 directores de hospitales insignes y saben de lo que voy a hablar. Son cuestiones que han vivido casualmente como parte del sistema de trabajo del Ministerio de Salud. Cuando ocurre un evento de este tipo, rápidamente nos comunicamos con todas las instituciones de salud, supervisamos tanto subordinaciones instituciones de subordinación nacional como instituciones de subordinación provincial, policlínicos, y tenemos una respuesta rápida de cómo se adoptaron los planes de emergencia ante esta situación. Yo estaba casualmente recorriendo La Habana y estaba en ese momento en el hospital Amejera. Y es cierto que el sábado, en la desconexión del sistema electroenergético nacional, hubo un problema técnico en el grupo electrógeno y no pudo arrancar el grupo cuando se retiró el fluido eléctrico y el hospital se mantuvo a oscuras. Teníamos pacientes en terapia intensiva, pacientes que estaban ventilados con ventilación de soporte. Esos ventiladores tenían batería y habían incluso otros ventiladores preparados, como bien se ha indicado por el Ministerio de Salud, y lo tienen preparado las instituciones, para si fallara también se pudieran colocar a esos pacientes. Duró unos minutos esa desconexión, ese, digamos, apagón del hospital. Se restableció como bien está previsto. Y como dato curioso, ese día, por ninguna causa, falleció en ningún hospital en el hospital Amejera. Nosotros sabemos que en los hospitales fallecen personas en terapias intensivas, claro, y habitualmente eso sucede. Bueno, ese día no falleció ningún paciente. Conocimos de la noticia falsa que estuvo circulando, rápidamente fuimos a desmentirla, pero esos son personas también inescrupulosas que incluso no valoran el enorme sacrificio que hacen y que hicieron los profesionales, tanto los que estaban atendiendo a los pacientes como los que rápidamente fueron a resolver el problema del grupo electrógeno. Eso nos puede pasar tanto en los 149 hospitales de nuestro país, ante cualquier desconexión, nos puede pasar en nuestros institutos, nos puede pasar en los policlínicos, pero yo creo que lo importante es estar preparado para esa situación y, por supuesto, garantizar la vida de los pacientes, que es nuestra razón de ser. Lo malo es que, bueno, algunos, incluso amigos, se fueron con la noticia porque circuló, sí, por las redes y, por supuesto, condenando el bloqueo, condenando lo que eso significa, pero no hay duda que, de todas formas, todos los días pende de un hilo en la vida de los cubanos cuando los médicos no cuentan con todo lo que se necesita para poder atender la salud. Incluso no todas las instituciones de salud tienen hoy el combustible para los grupos electrógenos. Eso ha obligado, Julio, también incluso a reorganizar los servicios de emergencia, ¿no? Es así, es correcto. Incluso hay instituciones de salud que pueden estar, digamos, alejados de la geografía de las capitales de algunos territorios, de algunas provincias. Algunos a veces no tienen el combustible para el grupo electrógeno, pero son instituciones menores. Y que tratamos de que esas instituciones no se atiendan pacientes graves, no existan pacientes ventilados ni en terapia, y se hace evidentemente para una reestructuración y una reorganización del sistema de salud para cuando estos eventos sucedan no haya que lamentar ninguna vida de ningún ser humano. Pues en medio de estas circunstancias el país busca alternativas, cómo mantener la atención, salvar vidas, que es lo más importante, y además atender los desafíos. De todas formas, como decíamos, hay impacto. El presidente hablaba de las miles de operaciones que son de elección, no son de urgencia, pero que se están dejando de hacer precisamente por esta situación, entre ellas la de muchos niños. Es así. Y eso significa un costo humano, un impacto en las personas, y el país pues busca de todas maneras alternativas. Y entre esas alternativas se hablaba, por supuesto, de
la búsqueda de fuentes alternativas de energía para que las instituciones de salud, aún en medio de los apagones, continúen trabajando. Así se está haciendo en todo el territorio nacional, y un ejemplo es esto que está pasando en Holguín. La implementación de fuentes renovables de energía gana espacio como alternativa para sostener servicios esenciales en el país. En ese contexto, el sector de la salud en Holguín avanza en la instalación de sistemas fotovoltaicos como respaldo ante interrupciones del servicio eléctrico en medio de la compleja situación energética marcada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. El Consejo Energético Provincial ha trazado una estrategia que ha involucrado a 10 empresas estatales y 6 formas de gestión no estatal, lo que han permitido tener un avance significativo en el montaje de estos sistemas. En el caso de la salud, se han beneficiado principalmente los 6 policlínicos de la cabecera provincial, con beneficios sustanciales en mantener la calidad de los servicios. Es un sistema noble, un sistema de tecnología china, el EMI, de 2 kilos. Hemos instalado al sector de acueducto, o sea, todo lo que es fluvial, a cauce, aprovechamiento hidráulico, y entonces ahora estamos encadenados con la empresa eléctrica para hacer las instalaciones a los policlínicos principalmente. El Policlínico Máximo Gómez, en la capital holguinera, figura entre las instituciones beneficiadas con estos sistemas de generación solar con capacidad de 2 kilowatts que permiten mantener en funcionamiento áreas vitales. En el territorio se proyecta la instalación progresiva de más de un centenar de estos sistemas en unidades de la atención primaria de salud, entre ellos policlínicos, hogares maternos, de ancianos y consultorios médicos, muchos ubicados en zonas de difícil acceso. En este centro asistencial, la incorporación de esta tecnología permitirá respaldar servicios imprescindibles como el cuerpo de guardia. Además, nos vamos a beneficiar en el tema de refrigeración y conservación de las vacunas, dado que es un proceso continuo y hay que mantener en una temperatura adecuada. Su implementación no solo fortalece la capacidad de respuesta del sistema sanitario, sino que también contribuye al uso de alternativas energéticas sostenibles en la provincia. Desde Holguín, Rafael Orama y María Carla Casaus, Canal Cubano de Noticias. Bueno, y en el centro del Vedado capitalino está una de las instituciones históricas del sistema de salud cubano. 130 años de historia tiene ya el Hospital Universitario y General Calixto García, una de las grandes instituciones de salud de nuestro país, una de las más complejas y con servicios además de gran sensibilidad, como quemados, otros que son prácticamente centralizados allí en el Hospital Calixto García. Su directora está con nosotros esta tarde, la doctora Giovanni Betancourt Plaza. Y me gustaría, doctora, hablar de su institución, de cómo en medio de estas circunstancias el Hospital Calixto García, que es todo un monstruo realmente en instalaciones, en servicios, pues puede funcionar. Bueno, muchas gracias, Randy, por la oportunidad y por representar la voz de todos los profesionales de la salud el día de hoy, que han sentido en carne propia lo que es enfrentar el bloqueo directamente en la asistencia médica. En el Hospital Calixto García tiene 130 años en 2026. Es un hospital de la historia de nuestro país en el cual se han formado cientos, miles de los profesionales que hoy a lo largo del país laboran, no solo en Cuba, sino en el resto del mundo. Y bueno, precisamente tener 21 pabellones, ser un hospital horizontal, requerir entonces que los grupos electrógenos ubiquen la posibilidad de que en cada uno de los pabellones exista algún respaldo eléctrico, hace que justamente en estos tiempos también se dificulte mucho más las actividades que realizamos. Nosotros además somos un hospital que hemos acompañado a nuestro pueblo en los momentos más complejos. Y recordamos los supertanqueros, no podemos olvidar para nuestro pueblo por las sensibles pérdidas que significaron Saratoga. Y precisamente nos queremos referir al Hospital Calixto y bueno, también a veces un poco antes. Cuánto el bloqueo puede afectar
la atención al paciente politraumatizado. La atención al paciente que tiene múltiples lesiones se complejiza desde el momento en que requiere que la atención prehospitalaria cumpla los tiempos de oro. Y eso también nos los afecta el bloqueo, es decir, justamente llegar a la escena, rescatar al paciente, contar con el móvil, con el servicio de ambulancia para poder llevarlo en un tiempo precoz y que por supuesto cuando llega a nuestra institución la intervención quirúrgica que a veces hacemos una vez cumplido el tiempo sea menor, muchas veces hemos tenido que enfrentar pacientes lesionados que por el tiempo, por la escena, por muchas veces no poder contar con todo lo que requerimos desde la instancia de la lesión, bueno, pues cuando llegan a la institución nos hemos tenido que reinventar y todas las especialidades quirúrgicas han tenido que desarrollar protocolos para la atención a pacientes lesionados, entonces es mucho más complejo. No es lo mismo atender a un paciente cuya vida está en peligro por solo una acción que realicemos. Y por tanto, justamente eso requiere monitorización, requiere de esta alta tecnología de la que se refería el viceministro y que en muchas ocasiones también se dificultan en nuestra institución. Muchos amigos que nos visitan, solidarios, a veces cuando caminan los lugares donde hacemos esas actividades y ven cómo en nuestro centro de urgencia, que está abierto 24 horas para el pueblo de Cuba, independientemente de la contingencia en la que estemos, podemos y que por convertir... su responsabilidad y por su ubicación es exacto, el centro es estratégico. De muchos pacientes traumatizados, de accidentes, de quemados. Así es, muchos espacios que a veces son lugares por donde pasa se convierten en atención a pacientes lesionados. Y ahí es donde justamente vemos que no solo atender a una persona, sino atender a múltiples víctimas. Y para atender a múltiples víctimas requerimos también recursos y tecnología, insumos médicos que muchas veces se dificultan. Y ahí también tenemos que hacer triage y decidir tomar la mejor decisión en el momento de la atención a este tipo de pacientes y la atención a pacientes múltiples víctimas en la institución. Pero le comentaba que tenemos amigos solidarios que a veces nos visitan y nos comentan que les llama la atención que a veces tenemos ventiladores de diferentes modalidades, tenemos a veces marcas distintas que justo con eso nosotros garantizamos la atención a todo el que llegue. Y a veces tenemos incluso ventiladores de que cuando nos estábamos formando era el que utilizábamos y en otros países ya han quedado en desuso, pero nuestros médicos con su sapiencia se han tenido que reinventar y es parte de las acciones que también se utilizan en la institución. Nosotros también tenemos que hablar de las intervenciones quirúrgicas de las que te referías. Y es que precisamente tomar la decisión muchas veces desde un centro de trauma de que es de emergencia y que es electivo para nuestra institución es también difícil. Por eso considero que el bloqueo no solo impacta en el insumo, en la asistencia, sino también en la capacidad de gestionar procesos estratégicos para lograr que todos los pacientes tengan la intervención quirúrgica que requiere, muchas veces no en la emergencia, pero sí en la urgencia. Y de eso nos ha tocado algo que a veces hacíamos diariamente, que era una programación quirúrgica, a veces la tenemos que hacer hasta 3 veces en el día. Y tenemos titanes y tenemos mujeres valientes que se encargan de hacer eso hasta 3 veces en el día, montarlo con la enfermera, montarlo con el insumo, para tratar de que todas las personas tengan la intervención quirúrgica de alto nivel. Incluso la atención de grupos multidisciplinarios, que ha caracterizado la atención en el Hospital Calixto García, porque nosotros tenemos que entrar al paciente y en un mismo tiempo anestésico tratar de que intervenga el cirujano, el ortopédico, muchas veces cirugía plástica, neurocirugía, y eso requiere también un mayor consumo, muchas veces de insumos, incluso alta tecnología como son los arco en C, como son los microscopios que se pueden utilizar para estas especialidades, las suturas especializadas para que no solo reciban la atención, sino que también el paciente luego no te haga una complicación, igual te genere una mayor estadía hospitalaria. Y esto también para nosotros ha sido, si bien un impacto importante en el tiempo, ha sido realmente un reto para mantenernos en el día de hoy activos y tratar de mantener el cumplimiento de protocolos y la atención multidisciplinaria a pacientes lesionados.
Esto hace que no solo se afecte una especialidad, hace que se afecten todas las que comparten la atención a este tipo de pacientes. Pero igual hay patologías clínicas que se atienden en nuestra ciudad y que muchos van al Calixto, y una de ellas, y muy sensible, es la cardiología, porque nosotros además tenemos expertos en la implantación de marcapasos, y estos médicos es común que también se vean afectados por el impacto del bloqueo, porque justo el marcapaso es una de las que más se nos, es decir, uno de los insumos, uno de los medios que más se nos ha dificultado, y sobre todo la estancia de esos pacientes en nuestra institución, que se mantiene en el tiempo hasta que no logremos darle solución final a su patología. Que significa también más costo hospitalario. Más estancia y más tiempo en un hospital. En la salud, y es un impacto en la economía incluso del país, ¿no? Y del hospital. No quisiera hablar de todas las demás especialidades, porque tendríamos que dedicar la mesa redonda a todas las demás especialidades del hospital, y que tiene hoy más de 57 especialidades y no tenemos ningún servicio cerrado hasta el momento por la resiliencia de los calisteros. Uno siempre piensa, y usted hablaba de mujeres valientes, bueno, usted es una de esas mujeres valientes, porque dirigir el Calixto García es todo un reto, y dirigirlo en estas circunstancias, en estos tiempos, es más duro todavía, ¿no? Pero uno siempre habla del costo humano para los pacientes, pero siempre uno trata de imaginar también el costo humano para los médicos, para las enfermeras, para todo el personal de salud, porque saberse que tiene el conocimiento, que tiene la capacidad para atender una enfermedad o para salvar una vida, pero que no cuenta con los recursos, eso debe ser una frustración extraordinaria, un dolor extraordinario para cualquier ser humano. Así es, Randy. Esto parte también de la formación de los recursos humanos, que es la primera parte humana que se afecta en nuestra institución. Y es que cuando no tienes todos los tiempos quirúrgicos, esos residentes que están en formación, esos estudiantes del pregrado, porque somos el Hospital Universitario de Cuba, nos caracteriza, y además el principio rector de la salud pública cubana es precisamente la atención médica y además la educación en el trabajo. Lograr que esos residentes en un tiempo quirúrgico puedan desarrollar las habilidades, que nuestros estudiantes de pregrado puedan tener todos los pacientes de la complejidad que se requiere para tu formación en la carrera, es algo que nos afecta también desde la parte humana. Pero sobre todo, en el Hospital Calixto García se tienen cursos de intercambio, porque algo que hace crecer las especialidades y las ciencias es precisamente el intercambio con otros pueblos. Y muchas veces por el bloqueo hemos tenido perdida esa oportunidad, especialmente con el pueblo norteamericano. Tenemos muchos amigos que se han adiestrado en el Hospital Calixto García. Tenemos amigos que además han venido a compartir su ciencia, a lograr operar pacientes, a lograr compartir con nosotros el conocimiento de esos profesores que están en nuestros escenarios, y eso se ha visto también afectado por una visa, por alguien que no puede venir a Cuba, porque luego de venir a dar un curso le han cerrado la posibilidad de estar en Estados Unidos, en una universidad de los Estados Unidos o en algunos de sus ejercicios como médico y como profesión. Y ustedes allá además tienen muchos estudiantes también extranjeros que estudian en Cuba, que hacen la especialidad o que están estudiando en el pregrado en LELAN y en otras instituciones. Por el hospital rotan. A veces nosotros hemos logrado contar más de 700, 800 entre residentes y estudiantes de otras nacionalidades, y esta parte también es muy sensible y se afecta. Pero hay que señalar algo muy importante, y es que los profesionales de la salud somos parte del pueblo. Nosotros tenemos las mismas vicisitudes, las mismas dificultades. Muchos, no solamente pensar en el transporte de ir a trabajar, muchos llegan a casa y tampoco tienen la energía eléctrica. Y muchos además enfrentan el estrés del que me comentabas. Tener la oportunidad de intervenir a un paciente con una técnica quirúrgica específica y saber
que tienes que reinventarte y generar nuevas estrategias para realizar la intervención al paciente, porque nunca la hemos dejado de hacer, pero tú sabes como profesional que si hubieras tenido determinado insumo lo hubieras hecho en menos tiempo y hubieras tenido una mayor oportunidad de recuperación del paciente. Yo creo que los calisteros y todos los profesionales de la salud tienen un reconocimiento muy merecido, porque además en estos tiempos hemos sido ejemplos de esos hospitales de los que hablaba el viceministro, que hemos tenido que ser acompañados por la Dirección General de Salud, hemos tenido que ser acompañados por el Ministerio de Salud Pública, por el gobierno, las autoridades que siempre cuando ha habido una desconexión del sistema electroenergético nos acompañan, porque ya hemos generado protocolos en los momentos en los que tenemos desconexión. Y tenemos incluso establecido estrategias para en ese estrés el equipo saber a dónde dirigirnos, a dónde evacuar los pacientes en caso necesario, y tenemos áreas vitales definidas por el equipo para poder mantener la vitalidad de los servicios. Aún en medio de esas condiciones duras, doctora, la vi el otro día por televisión contenta porque habían llegado unas ambulancias también al Calixto, es decir que aún en medio de que nos intentan ahogar siempre hay cosas nuevas por hacer y por emplear, ¿no? Sí, el hospital está bastante afectado desde el punto de vista del transporte interno, porque incluso tenemos esta ambulancia eléctrica que es una oportunidad para nosotros, pero incluso hay otros transportes que requieren interpabellones, una mejor viabilidad. Y esto también para nosotros es una de las afectaciones que hemos sufrido por el bloqueo. Decir también que los grupos que a veces no arrancan porque las piezas que se necesitan a Cuba le cuestan millones de dólares en el exterior, y muchas veces también hemos acompañado a esos compañeros de la emergencia móvil tratando de arreglar una ambulancia, o por suerte tenemos la oportunidad de la eléctrica, pero estuvimos mucho tiempo también con una ambulancia de combustible tratando de gestionar, trasladar varios pacientes para lograr hacer los traslados, pero también hemos vivido la compañía de esos operarios de los grupos electrógenos que son muy valerosos porque a cualquier hora intentan mantener a toda costa que los grupos se mantengan funcionando. De igual manera, el personal de servicio, el personal que acompaña a los profesionales de la salud. La institución se caracteriza por tener pocas personas que se encargan de hacer este tipo de actividades, porque por la afectación propiamente dicha del recurso humano en la institución. Y sin embargo, hemos visto que una sola persona muchas veces suple el lugar de varios, a pesar del cansancio, del agotamiento. Hemos tenido anécdotas maravillosas de enfermeras que se han decidido hacer del hospital su casa para poder estar con nosotros y no tener que faltar, dejar de ver a su familia por días, por meses. Igualmente lo han hecho las personas de la administración, que muchos se han dedicado a permanecer en la institución 2 días, 3 días, a pesar de lo que agota poder tener que poner todo su esfuerzo en función de actividades que son a veces un poco más pesadas y que requieren más esfuerzo, y se han mantenido con nosotros. Bueno, es parte de ese desafío de todos los días del sistema de salud público cubano, mucho más en un hospital de las dimensiones del Calixto García. Los problemas deben ser tremendos todos los días. Me imagino la doctora tomando decisiones a su equipo de trabajo para poder enfrentar esos desafíos, o porque un grupo electrógeno no arrancó, o porque falta una medicina que hay que salir a buscarla de manera urgente. Ese es el día a día del sistema de salud pública cubano, que nunca reniega de su responsabilidad y que trata de hacerlo en condiciones bien difíciles. De ahí la estatura de nuestros médicos, de nuestro personal de enfermería, de todos los trabajadores del sistema de salud cubano. De ellos estamos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Los invito a que nos sigan acompañando. Fidel Castro es, ante todo, un habilidoso político, un tipo con talento político, con talento para la comunicación, con talento para comprender el momento histórico, con
talento para entender las posibilidades de Cuba en un contexto geopolítico muy preciso. Entonces trato como de que los estudiantes entiendan la complejidad de las figuras políticas, y Fidel es fascinante, y eso te lo tiene que reconocer incluso quien más odia a Fidel Castro porque no comparte sus ideas. Sí, si tú le puedes odiar, te puede no gustar, pero no digas que no es fascinante su pensamiento, su historia, sus decisiones políticas, su habilidad para hacer ciertas cosas. Bueno, si dirigir una institución de salud en Cuba en estos tiempos es un desafío, hacerlo en un lugar donde, entre otras cosas, se decide la vida de los niños, pues eso significa una responsabilidad mayor. El doctor Selman tiene la responsabilidad desde hace varios años de dirigir el cardiocentro pediátrico del Hospital William Soler, una institución creada por Fidel y que sin duda es un orgullo de nuestro sistema de salud. Selman, ¿cuán difícil es para un cardiocentro pediátrico trabajar en medio de estos tiempos? Sí, muchas gracias, Randy, por la oportunidad de estar aquí. Buenas noches a todos los que nos siguen en este momento y nos escuchan. Ya la intervención de nuestro viceministro y la intervención de la doctora Iliovanis, la directora de Calixto García, han tocado un grupo de aspectos fundamentales, y el bloqueo, que es una política criminal, afecta la vida de los cubanos en todas sus dimensiones. Ya más del 80% de la población cubana ha nacido bajo los efectos del bloqueo. El cardiocentro pediátrico William Soler, institución fundada, se cumplen este año 40 años de haber sido fundada por el comandante en jefe Fidel Castro, 25 de agosto, como uno de los centros importantes para la atención de los niños con problemas graves. Hay una frase que está en uno de los salones de reuniones del Ministerio de Salud Pública, que es una frase de Fidel, y dice: nada hay más importante para la revolución que la salud del pueblo. Y pienso que eso se ha mantenido durante todos los años de la revolución, y en estos momentos, en las circunstancias que se están viviendo, es una frase que simboliza el trabajo, la resistencia, el empeño del sistema de salud, de los trabajadores de la salud, por cuidar la vida de nuestra población. En el caso particular de los problemas cardiovasculares, y ya lo tocaba la doctora del Calixto García cuando hablaba, por ejemplo, del tema de la cardiología y los marcapasos, los problemas cardiovasculares siguen siendo hoy en el mundo la primera causa de muerte. Entonces, un bloqueo que afecta a esta actividad está contribuyendo a la primera causa de muerte en el mundo. El bloqueo se basa en la ley de comercio con el enemigo. Entonces hay que hacer la pregunta aquí: ¿quién es el enemigo de los Estados Unidos? ¿Los enfermos? ¿Los niños con problemas, en este caso del corazón? Y a tenor de la nueva decreto del señor presidente Donald Trump de Cuba, amenaza a la seguridad de Estados Unidos. ¿Quién está amenazando a la seguridad de Estados Unidos? ¿Los pacientes? ¿Los niños enfermos del corazón? Porque todas sus medidas, ¿a quién afectan más?
a los enfermos, a las personas discapacitadas, a las personas que necesitan una intervención, un medicamento que no llega a veces en el momento preciso y puede ocasionar dolor a la familia. Entonces, ha sido explicado ampliamente, la mayor parte de las empresas en el mundo que tienen la fundamental tecnología en la cuestión cardiovascular son norteamericanas o sus patentes son norteamericanas. Entonces, no poder comprar un equipo que puede significar menos tiempo, menos riesgos, una recuperación más segura o más rápida, recae en daño al paciente. Indiscutiblemente, si era un reto para la salud pública cubana trabajar, porque toda la vida hemos trabajado con las dificultades de los medicamentos, de los catéteres, de los equipos, de las piezas de repuesto, todo eso ahora, después de esta situación de inicio de año hacia acá, se incrementa, se mantiene todo eso, pero ya además se le suma, bien, los problemas eléctricos. Con el problema eléctrico, el problema del bombeo del agua a las instituciones. Imaginar un hospital no solamente sin la energía eléctrica, con problemas por el agua. Bien, del agua depende la higiene del hospital, lavarse las manos, esterilizar muchas veces los sistemas de clima centralizado. Prácticamente es una situación para provocar que colapsen los hospitales. Y por supuesto, ¿a quién afecta esto? Entonces después, de una manera hipócrita, pretender decir que la culpa o la responsabilidad es del Estado fallido. Pienso que primero creo que nuestro pueblo es un pueblo que sabe pensar. Pienso que nuestro pueblo no es fácil de engañar. Y pienso además que nuestro pueblo tiene el testimonio día a día, independientemente de errores y de situaciones que se pueden dar, pero tiene el testimonio día a día de la dedicación del personal de la salud, con su experiencia, con su conocimiento, con su dedicación y sobre todo con su humanismo para luchar y enfrentar todas estas carencias y todas estas situaciones y seguir cuidando y preservando la salud y la vida de nuestro pueblo. Si algo pudiéramos decir aquí es que nuestro pueblo no debe tener dudas en ningún momento ni en ninguna circunstancia que el ejército de la salud en ninguna circunstancia le va a fallar. Haremos lo que sea necesario, seguiremos trabajando, como decía nuestro viceministro, las estrategias que haya que seguir, pero no va a quebrarse la salud pública cubana, no se va a dejar de atender ningún paciente y sí, por supuesto, en las circunstancias difíciles que estamos viviendo, puede ser que haya que quizás demorar un procedimiento porque hay otro paciente más grave, esperar para una intervención porque se está esperando la llegada de un recurso determinado que se está comprando y por todas estas cuestiones que se explicaban financieras, de transporte, se demora porque hay mucha gente que en estos momentos en el mundo ha cogido miedo de venderle algo a Cuba, de enviar algo a Cuba, de aceptarle una transacción comercial o bancaria a Cuba. De ahí el enorme valor desde todo punto de vista material, pero también sentimental, moral de todas estas donaciones que nos llegan, porque nos dice que hay mucha gente que quiere ayudar a Cuba. Y por eso nosotros, ante esta situación, lo que reafirmamos a nombre de todos nuestros trabajadores de la Red Cardiopediátrica Nacional y haciéndonos parte del sistema de salud, es nuestro compromiso
siempre y en cualquier circunstancia con defender la vida de nuestra población. Doctor, usted todos los días se tiene que enfrentar con ese desafío que decía, de decidir a quién operamos hoy, con qué recursos contamos, quién podemos posponer un poquito, que es difícil hacer esa decisión. Pero también se tiene que enfrentar con el desafío de cómo alentar a su personal, porque uno siempre se imagina ese cirujano que tiene mañana que operar a un niño con una enfermedad cardiovascular y que hoy llega y no tiene corriente en su casa, que a lo mejor mañana no tiene exactamente el transporte para llegar, a pesar de todo lo que se ha hecho para mejorar la situación del transporte del personal médico. Cómo enfrentar ese desafío, es decir, humanamente, cómo hacerlo, cómo concentrarse, cómo vencer el estrés para hacer la función que le toca, que salvar una vida. Por eso decía Randy que había un bloqueo de toda la vida en que han faltado los catéteres, en que ha faltado, y hay otro bloqueo mayor a partir de estas medidas. Y como ya lo explicaban los colegas, afecta a los pacientes y afecta al personal de la salud. Pero el personal de la salud tiene vocación. El personal de la salud tiene compromiso. El personal de la salud que vive día a día todas las situaciones que vive la población se siente estimulado, en nuestro caso, con la sonrisa de un niño, con el agradecimiento de una familia, con el estrechón de manos o el abrazo que nos da un padre. Y esas son cosas que no tienen precio. Y eso es algo que nos llena y nos da más fuerza y refuerza nuestro espíritu para seguir en esta tarea. Y ese es el personal de la salud cubano, que lo ha demostrado aquí en Cuba y lo ha demostrado en todos los rincones del mundo donde se ha requerido la presencia del personal de la salud de nuestro país. Por lo tanto, y por eso dije, y lo digo con convicción, vamos a seguir, y ninguna medida de estas ni otras que nos puedan imponer van a hacer que cejemos en ese empeño. Y al final saldremos adelante y saldremos mejor. Gracias, profesor. Es ese espíritu que también anima a quienes tienen la responsabilidad de dirigir nuestras instituciones de salud frente al desafío, la inventiva, el estímulo a los trabajadores y también la manera de buscar cómo solucionar los problemas de salud de sus pacientes, sobre todo cuando se trata de los niños. Y eso no solo en una institución de primer nivel como el Cardiocentro Pediátrico William Soler, sino también en cada una de las instituciones del nivel primario de salud, en todo el sistema de salud, que, como decía el viceministro, pues tiene una de sus prioridades en la atención materno-infantil. La neonatología, sobre todo lo que significa esos primeros momentos, pues también es parte de lo que hoy hay que enfrentar con resolución y también con inventiva en cada uno de los lugares de nuestra nación, como pasa en Camagüey, de donde nos llega este reporte para nuestra mesa redonda. Esta es la terapia intensiva neonatal del Hospital Materno Ana Betancourt de Mora de Camagüey. Aquí cada minuto cuenta en la lucha constante por la vida. Médicos y enfermeros se valen del conocimiento científico y la observación clínica para aplicar el tratamiento adecuado a los recién nacidos que solo a través del llanto pueden advertir que algo en su salud no anda bien. Cuando se viven momentos de mucha tensión y la generación de electricidad es limitada, esos profesionales son capaces de asumir esta realidad porque saben que cada día allí los esperan esos pequeños pacientes. Como parte del personal de enfermería, nuestra primera función es brindar cuidado a los pacientes.
amén de las diferentes carencias que podamos tener, ya sea el transporte, falta de insumos. Nos esforzamos al máximo para dar el mejor cuidado a todo tipo de pacientes sin ninguna distinción. Aquí los días son muy variables y atípicos, mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho ímpetu para dar lo mejor de nosotros para sacar adelante a esos bebés. Asimismo, se reorganizan los equipos de trabajo y las guardias médicas con el personal necesario. Todo el personal, sobre todo enfermería, que tenemos personal que no reside en la cabecera provincial, reside en los municipios. El centro ha hecho estrategia de que ha hecho tipo albergues para que nuestros recursos humanos puedan quedarse ahí y no, como por supuesto, no pueden viajar a sus municipios de residencia. La insuficiencia pulmonar es la dificultad principal en el neonato prematuro. Para atender esas y otras complicaciones, el servicio cuenta con equipos de última tecnología que poseen dispositivos para chequear el peso del niño, ventiladores de alta frecuencia y monitores para visualizar el estado de los signos vitales. Y aunque el bloqueo está presente, se hace todo lo posible para evitar trastornos mayores. Nuestro parque de incubadoras, producto de este bloqueo tan férreo impuesto por los Estados Unidos, se ha visto afectado. Las incubadoras a veces no prestan todos los servicios que deben de tener para recibir, por ejemplo, un niño prematuro extremo que debe de tener servicios de humedad. Los ventiladores deben de tener un control con sensores, que no es menos cierto que a veces tenemos carencia de ellos, a pesar de que se hacen estrategias y a veces con electromedicina provincial o con otras provincias que quizás tenga algo y pueda entonces, como tal, ayudarnos entre provincias al servicio. Apoyar desde la formación vocacional a los jóvenes que se inclinan por estudiar la carrera de medicina y específicamente todo lo relacionado con la neonatología es prioridad para quienes con experiencia y sensibilidad le han dedicado toda su vida al desarrollo de esa especialidad. En Camagüey, Rafael Estrada y Alex López Almaguer para el Canal Cubano de Noticias. Bueno, y si difícil es enfrentar el día a día en nuestras instituciones de salud, el nivel primario y secundario, el nivel terciario, pues tiene enormes complejidades también, porque allí llegan, por supuesto, pacientes con situaciones más complejas, porque tienen responsabilidades también importantes cada uno de los institutos que tiene el país, y por eso es muy bueno que esté con nosotros hoy la doctora Yamile García Villar, directora del Instituto de Nefrología, doctor Abelardo Bosch, una de nuestras grandes instituciones en la materia de salud, el doctor Abelardo Bosch, y que está prestigiado con el nombre este instituto. Doctora Yamile, ¿cómo enfrenta el instituto ese desafío en un país donde además, como decíamos ahorita, el tema de la nefrología es casi una sensibilidad de todos los días con lo que se hace con los pacientes con hemodiálisis, pero ustedes reciben cosas incluso más complejas? ¿Cómo hacer para poder enfrentar esos pacientes con tanta complejidad cuando faltan los recursos, cuando no llegan a tiempo, cuando hay que hacerlo en condiciones tan adversas? Bueno, buenas tardes, Randy, y a toda la teleaudiencia, y gracias por la oportunidad de representar a la nefrología en este espacio. Decirle que nada, el Instituto de Nefrología es fundado un 1 de diciembre de 1966 y realmente... Sí, también está el aniversario cerrado este año. Aniversario cerrado, 60 aniversario este año, y también surge ante el desafío, ¿no?, de darle continuidad a las terapias de reemplazo renal que estaban emplazadas, que eran escasas en el año 59, aquí en La Habana, solamente 4, 2 en hospitales privados y un hospital municipal y el otro en un hospital militar de La Habana. Realmente se le da el encargo al Ministerio de Salud Pública y al ministro en su entonces, José Ramón Machado Ventura, de que se desarrolle la especialidad. Se escoge un núcleo de eminentes clínicos que ya laboraban en el Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán para que empiecen con el desarrollo de esto, que junto con la asesoría de profesionales foráneos, como fue el checoslovaco Jiří Jirka, empiezan a trabajar, y ya para el segundo semestre de 1962 estaba inaugurada la primera unidad dialítica de La Habana. Esto fue una necesidad ante el éxodo de profesionales en el año 61, el triunfo de la revolución. Realmente estas terapias se quedaron sin posibilidad de explotación. Bueno, nada, la resiliencia del cubano, del profesional médico de salir adelante se impuso y esto se logró.
Nosotros hoy ya somos una red de nefrología que cuenta con 57 unidades a lo largo del país. Estas 57 unidades ya están dotadas de tecnología de punta, de alto nivel científico realmente, y hemos logrado formar una masa de profesionales que ya tenemos más de 400 nefrólogos formados, cubanos, tenemos más de 1.200 enfermeros especializados, tenemos también más de 200 residentes en formación, o sea que estamos no solamente garantizando el hoy, sino también el mañana. Y esto ha sido por la voluntad política de la revolución, de llevarlo adelante, y de nuestro líder, que también está de centenario en este año. Creo que enfrentar momentos difíciles no es ajeno a la nefrología. Lo enfrentamos todos los días porque, bueno, cuando la vida está en juego, y ya hemos dicho que la nefrología se mueve en esa cuerda entre la vida y la muerte, siempre hay que crecerse. Y esto es algo que está perenne en el compromiso de nuestros profesionales. Hoy navegamos por tiempos muy difíciles, todos lo sabemos, a un bloqueo que ya es conocido, como los que me antecedieron han explicado. Se le suma este bloqueo energético que prácticamente quiere paralizar casi toda la actividad, y sobre todo donde la salud pública se ve muy comprometida, porque salvar vidas lleva recursos. Recursos que pasan y que son disímiles, y hoy el profe hablaba sobre el bombeo de agua. Yo decía, bueno, ¿cómo hacer una diálisis sin agua? ¿Alguien se puede imaginar? Bueno, no es posible, pero siempre hemos tenido el respaldo, por supuesto, del compromiso de nuestro ministerio, de la alta dirección del país, en preservar, y también, sobre todo, el compromiso de cada uno de estos profesionales que día a día dan un poquitico más para poder seguir adelante. No sin correr muchos riesgos y muchos apuros. Hoy la tecnología nuestra, que tiene un alto estándar, tiene muchos riesgos, tiene muchas paradas, tenemos muchas dificultades para el desempeño de nuestros profesionales, en tanto la sustitución de partes y piezas, los mantenimientos preventivos, los kits necesarios, pues no tenemos la disponibilidad a tiempo para poder tener la tecnología en óptimo estado, los insumos para la explotación de estas tecnologías, aunque tenemos como garantes la industria farmacéutica cubana, que siempre ha sido una garantía en la producción nacional de medicamentos que le dan soporte a todas nuestras terapias. Recuérdense que las terapias principales que abordamos son las terapias de reemplazo de la función renal, diálisis y trasplante, con sus modalidades. En los trasplantes nosotros habíamos logrado, que quizás en el área de trasplante en la que más avance habíamos logrado. Eso ahora tiene afectaciones, porque cómo trasladar quizás a lo mejor un riñón desde una provincia hasta otra, cómo hacer todo lo que lleva ese proceso en estas circunstancias, tiene un impacto directo en toda esa atención. Los principios de la salud pública cubana, Randy, han hecho que todas las terapias que nosotros realizamos se hayan distribuido y se logre acercar siempre al paciente. Por eso hemos desplegado 57 unidades a lo largo del país, pero también hemos acercado incluso los centros de trasplante y la especialización de recursos humanos que tenemos en ella. Pero hoy eso también es un gran reto. Después de los años pandémicos, después de la COVID, la actividad de trasplante se ha visto comprometida. Se vio comprometida en el mundo entero, donde disminuyó de manera abrupta ante la paralización prácticamente de todas las actividades, y se ha reanimado. Nosotros no hemos podido, porque la deuda económica, el saldo que llevó la COVID, todavía no hemos logrado salir de ese valle, y ahora este férreo bloqueo, de alguna manera encarnizado en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta toda esta situación energética, pues nos han impedido lograr lo que quisiéramos, pero no nos hemos detenido. O sea, aún en estas circunstancias adversas se ha seguido trasplantando, sobre todo direccionando el trasplante hacia el donante vivo fundamentalmente. Se han mantenido las terapias de reemplazo renal, o sea, no le ha faltado a ningún cubano su sesión dialítica. Hemos pasado muchos apuros, a veces las terapias se tienen que dilatar en el tiempo porque tenemos roturas frecuentes, porque puede haber falta de abasto de agua o tensiones en la llegada de los recursos que ahora... ¿Cómo garantizar que los pacientes puedan llegar en el transporte? Ahora, el ministro decía el otro día, el ministro de Transporte, que entre las cosas que se ha estado trabajando en el Ministerio de Salud Pública también es incluso utilizar carros eléctricos, buscar otras alternativas para garantizar que no le falte esa atención, porque depende la vida de las personas de eso. Las alternativas múltiples, y están muy adaptadas a las áreas o lugares
o regiones donde realmente se implementan, desde el transporte ecológico, desde formar equipos de trabajo, la hospitalización en algún momento, sobre todo en los momentos iniciales, para garantizarle la terapia dialítica al paciente, pero también nuestro personal pasa trabajo para llegar a las unidades. Y hoy, con todos los esfuerzos que hace el Ministerio de Transporte en garantizar, no es suficiente, eso ya está reconocido, sin embargo, nuestro personal llega. Eso habla del compromiso, llegan incluso a pie. Nosotros tenemos anécdotas de enfermeros que vienen desde La Palma caminando hasta el Instituto de Nefrología. Largo tramo. Largo tramo. Pero también tenemos pacientes que han tenido que acudir a su terapia a pie, lo cual es algo tan sensible que uno dice en las condiciones que están nuestros pacientes que tengan que llegar y retornar a pie. Eso habla mucho de lo cruel que puede ser una medida como esta, que está jugando con la vida de 3.000 cubanos. O sea, actualmente tenemos 3.000 pacientes que viven en terapia sustitutiva, en diálisis específicamente. De manera global son 4.000, aproximadamente 1.000 en trasplante y 3.000 en diálisis. Por tanto, estamos comprometiendo la vida de estos pacientes con unas medidas tan crueles y en unas condiciones tan adversas para trabajar. Y que no es porque no hay la voluntad, no hay un sistema para atenderlo, no hay el acceso a los servicios, es simplemente porque el bloqueo impide que se le dé la atención que requiere ese paciente. Nosotros en medio de estas circunstancias no hemos parado. O sea, toda la actividad asistencial del instituto se ha mantenido. Por supuesto, se hacen modificaciones, pero se mantienen las consultas externas, se mantiene la atención a la urgencia, la terapia intensiva, todas las terapias que se pueden, se ha ajustado, ¿no? La actividad quirúrgica fundamentalmente a la urgencia, pero no se ha parado ninguna actividad. Y yo creo que se logra, además de la voluntad política que se tiene, además del acompañamiento que el Ministerio también nos brinda, por la fortaleza que tiene nuestro personal, por la grandeza, por el altruismo, por el gran nivel de compromiso que tiene cada uno de ellos, de saber la responsabilidad que tienen ante la vida de cada uno de nuestros pacientes. Y es algo al cual no vamos a renunciar nunca, porque yo pienso que esa es nuestra mayor divisa, el recurso humano que tenemos hoy y que nos permite exhibir los logros que históricamente ha exhibido la salud pública cubana y que vamos a seguir refrendando. Yo pienso que aún en circunstancias tan adversas como las que hoy estamos viviendo. Cuando se habla de que el bloqueo es genocida, no es pura retórica. Detrás está el empeño por impedir que los cubanos pues puedan acceder a la salud como lo pudiera hacer en una circunstancia normal, porque hay un sistema que garantiza ese acceso universal, gratuito, directo a la salud pública, pero el gobierno de los Estados Unidos intenta que eso sea parte también de los sacrificios de este pueblo por decidir ser diferente en medio del mundo que vivimos. Y eso es parte también del desafío que tiene toda una nación. ¿Cómo sostener un servicio de salud de calidad para nuestro pueblo en medio de tan difíciles condiciones? Pero hacerlo no solo para los pacientes cubanos, para el pueblo de Cuba. Como se ha dicho acá, Cuba ha estado en decenas de países del mundo brindando colaboración. Y lo que impide ese bloqueo no es solo que se salven pacientes cubanos, sino que incluso pacientes de los Estados Unidos no puedan acceder a tratamientos y a medicamentos de primer nivel que se producen en Cuba. Por estos días ha sido noticia pues el medicamento que produce el Centro de Inmunología Molecular para el tratamiento del Alzheimer. Un medicamento que no solo ya ha sido probado en nuestro país, sino también un reducido número de pacientes estadounidenses pueden dar fe de lo que eso significaría para los miles que en Estados Unidos padecen de Alzheimer. Así lo cuenta un material de William Deves que ha sido compartido por la Presidencia de la República y que yo les propongo ver un fragmento de ese material más largo, de unos 8 minutos, pero veamos un par de minutos de ese material. Making this drug available for the rest of the world is a mandate. It's not a wish. We have to. It will change the world. In the midst of an oil blockade, power cuts and fuel shortages, this group of US citizens have ignored warnings from politicians at home against traveling to Cuba. They're in Havana, accompanied by Colorado-based physician Dr. Bill Blanchett, to receive a potentially revolutionary treatment for Alzheimer's disease. NeuroSim, or NeuroEpo Plus, is a medication that's derived from erythropoietin. Erythropoietin is a substance that's made by our kidneys that tells our bodies to make more red blood cells. It's also produced by neurons in our brain, and when our brain is injured, the NeuroEpo helps the brain heal, stimulates production of brain growth factor,
reduces inflammation in the brain, prolongs the life expectancy of old brain cells, and actually induces production of new brain cells. Researched and developed by Cuba's Center for Molecular Immunology, the drug has been through several years of trials involving hundreds of patients. The results have been staggering. The first trial they did with this particular drug is called the Athenia trial. You can actually find it in the NIH website in the US. At the end of the first year, 85% of the people on placebo had progression of their dementia. 54% of the people on treatment had improvement in their dementia, and 30% were stable. So 84% had improvement or stability of their dementia. By the end of 3 years, everyone who was stable or improved at 1 year was still stable or improved at 3 years. That's incredible. With positive results and no major side effects observed, last year Cuba's Ministry of Health approved the drug for patients with mild to moderate Alzheimer's. A small but growing number of US citizens are now travelling to Havana for the treatment. Among them is 86-year-old Russ Buckley. My wife was concerned about my word finding and mathematical and, most importantly, personality deterioration. He's been on Neurosim for 6 months now. And I have a happy wife because things have improved significantly. Primarily my personality is gone back to its crazy original self. I still have some word finding problems, but I spit it out and it works. Before, I would call an apricot an asparagus or avocado and never get to apricot. Bueno, materia que está en las redes, se lo recomiendo, porque muestra también, uno, la capacidad científica y la resiliencia de nuestra ciencia en ese material, pero por otro lado también muestra esa posibilidad de salvar pacientes no solo en Cuba, sino en los propios Estados Unidos y que se ven imposibilitados por ese bloqueo que va no solo contra el pueblo cubano, sino también contra el pueblo estadounidense. En medio de esas condiciones, viceministro, ¿qué mensaje puedes darle a nuestro pueblo, que son sus pacientes, y también a todos los miembros del sistema de salud cubano? Yo creo, Randy, que hay muchas historias que contar. Y aquí estamos representando a más de 370.000 trabajadores de la salud, que día a día entregan sacrificio en cada institución por curar a los pacientes, por dar la vida. Yo creo que en primer lugar decir que, que en Cuba nuestro gobierno evidentemente ratifica la disposición de proteger con prioridad a la salud, la vida de las personas, yo creo que sin importar los obstáculos que puedan venir. A los trabajadores de la salud, los trabajadores de la salud son los protagonistas de todo lo que hemos estado hablando. Yo podría decir que son los grandes protagonistas de este gran esfuerzo que realiza cada día nuestro sector. Y que el agradecimiento es nuestro, pero el agradecimiento también es de nuestro pueblo, porque mantiene y dan y protegen lo más preciado, que es la vida de sus pacientes, la vida de nuestros pacientes en cada una de las instituciones de salud. El agradecimiento, infinito por la invitación que nos han hecho a esta mesa, una vez más. En primer lugar, para denunciar las medidas del bloqueo de Estados Unidos hacia nuestro país, cuánto afecta a la salud pública, y también para poder decir, y para poder hablar, y para poder dar estas historias de vida, y que nuestro pueblo sepa que los trabajadores del Sistema Nacional de Salud siempre estará en la primera trinchera de combate. Pero muchas gracias a usted, doctor Julio, y muchas gracias sobre todo a los directores de estas tres instituciones que están cumpliendo años importantes, aniversarios importantes en este 2026, que son una muestra de ese esfuerzo extraordinario que todos los días se hace por tratar de salvar vidas en este país, por darle atención de salud a nuestro pueblo, por garantizarle ese derecho a la vida que es parte imprescindible de nuestro sistema social y que también es derecho consagrado en la Constitución de la República. Un derecho que todos los días intenta ser esquilmado por el gobierno de los Estados Unidos con su bloqueo genocida y que ahora, pues después del 29 de enero,
ha sido más profundamente herido. Pero frente a eso, la resiliencia del sistema, la capacidad que tiene el sistema de salud para hacerlo, el conocimiento de nuestros profesionales, la consagración de todos los que trabajan en nuestro sistema de salud y ese deseo, sobre todo, de hacer que prevalezca lo mejor del ser humano frente al desafío cruel que significa el bloqueo. Nuestro agradecimiento a todo el personal de la salud en Cuba, porque día a día trata de hacer lo imposible para que sea posible el derecho a la salud de los cubanos. Nos vamos como todos los días con el siglo de Fidel y hoy, por supuesto, dedicado a una de esas muchas veces que Fidel habló del valor del sistema de salud cubano. Buenas noches. Ustedes son el ejército más poderoso que se ha creado nunca. Ustedes son invencibles. Ante ustedes tendrán que inclinarse todos los demás. Ante ustedes tendrán que inclinarse las futuras generaciones. Ante ustedes tendrá que inclinarse esta humanidad sufrida. Ante ustedes tendrán que inclinarse agradecidos los futuros hombres y las futuras mujeres y los futuros niños, porque esta humanidad tiene que llegar un día a ser humanidad de verdad, y solo es posible que llegue a hacerlo con gente como ustedes.